La verdad de lo que pasó con la crucifixión de Jesús. Aunque ninguno de los evangelistas canónicos señala explícitamente que Jesús fuera clavado en el instrumento de ejecución, se acepta que fue crucificado en un dispositivo fabricado por los romanos llamado cruz. La mayoría de los condenados en la antigüedad a la crucifixión eran amarrados y no claveteados a la cruz. El clavado de Jesús fue asumido por un pasaje de Juan, en el que el evangelista afirma que el reconocimiento de Cristo después de la resurrección por parte del incrédulo Tomás se había producido por las señales dejadas por los clavos y por la herida en el costado. Es un lugar común que Jesús cargó su cruz completa, pero posiblemente solo acarrió la barra horizontal, ya que, según fuentes literarias, la madera era escasa en Jerusalén y los postes verticales se conservaban en los sitios de ejecución para utilizarlos repetidamente. ¿Qué mató realmente a Jesús? ¿Los clavos, la asfixia o un infarto? ¿Por qué solo se ha encontrado un cuerpo crucificado en toda la historia? ¿Por qué el Islam dice que Jesús nunca fue crucificado? ¿Realmente hubo un eclipse de 3 horas cuando Jesús murió? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cuál es la explicación médica de la muerte de Jesús por crucifixión? ¿Qué lo mató realmente? Durante siglos, la causa directa de muerte de Jesús durante su crucifixión ha sido objeto de debate en los círculos académicos y médicos, y diversos patólogos clínicos y forenses han defendido varias hipótesis, incluyendo rotura cardíaca, embolia pulmonar, asfixia, traumatismo por suspensión, shock y herida mortal por arma blanca. Entre este conjunto de teorías, las más aceptadas por la comunidad médica son la asfixia, la tortura cardíaca y el shock. Estas hipótesis se basan tanto en relatos de los evangelios como en la comprensión moderna de las lesiones traumáticas. Las torturas a las que fue sometido Jesús antes de ser crucificado deben haber provocado traumas contundentes y penetrantes en su cuerpo. Seguramente, la significativa pérdida de sangre dejó su organismo en un estado vulnerable en los momentos previos a la crucifixión. Una vez crucificado, la prolongada inmovilización y la presión sobre la cavidad torácica probablemente resultaron en una lenta pero mortal asfixia o en un infarto. La perforación de su corazón por la lanza del centurión romano lo habría matado instantáneamente, pero, según el Evangelio de Juan, esta fue post-mortem. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Según los evangelios canónicos, Jesús habló 7 veces en la cruz, expresiones que se conocen como las 7 palabras. Sus primeras palabras, según Lucas 23:34, estuvieron orientadas al perdón, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El segundo dicho de Jesús en la cruz, consignado por Lucas 23:43, fue: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Respuesta a uno de los 2 ladrones crucificados junto con él, que le pidió recordarlo cuando estuviera en su reino. La tercera expresión, contenida en Juan 19:26-27, fue: Mujer, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre. Palabras dirigidas a su madre y al apóstol Juan, al que designó para que cuidara de María. Mateo 27:46 y Marcos 15:34 refieren el cuarto dicho de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según Juan 19:28, Jesús dijo: Tengo sed. Y a continuación, en 19:30, todo está consumado. Sus palabras finales, de acuerdo con Lucas 23:46, fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El orden de las 7 expresiones de Jesús en la cruz es convencional, ya que fueron registradas de forma dispersa por los 4 evangelistas canónicos. Muchos eruditos dudan de la historicidad de estas frases, especialmente por su débil arraigo en la comunidad cristiana, señalando que probablemente fueron elaboraciones posteriores de los últimos momentos de Jesús. ¿Qué hay de la historicidad de la crucifixión? Hay un alto consenso en la comunidad académica sobre la existencia de Jesús como personaje histórico, y su bautismo y muerte por crucifixión son considerados como los hechos más seguros. Aparte de los evangelios, el historiador judeo-romano Flavio Josefo, quien nació poco después de la crucifixión, vivió en Judea, conoció a varias figuras relacionadas con la muerte de Jesús y avaló la historicidad de este y su muerte en la cruz. Además, los historiadores aplican varios criterios para determinar la historicidad de Jesús y la crucifixión como la causa de su muerte. El criterio de la atestación múltiple respalda la existencia de Jesús y su muerte en la cruz,
ya que los sucesos son confirmados por muchas fuentes, incluyendo varias no cristianas. El criterio de la vergüenza también les es favorable, bajo la convicción de que los cristianos nunca habrían inventado la dolorosa y humillante muerte de su líder. El criterio de la coherencia sostiene que la existencia y muerte de Jesús por crucifixión encajan con muchos otros elementos históricos. ¿Qué otros historiadores o religiones hablan de la crucifixión? El filósofo estoico sirio Mar Bar Serapión escribió una carta a su hijo Serapión que menciona temas cristianos, incluyendo la crucifixión del rey de los judíos. La fecha de esta carta no ha sido precisada, pero se sabe que es posterior al año 73 de la Era Común y anterior al siglo III. En el año 116, el historiador romano Tácito hizo referencia a la crucifixión de Jesús en su obra Los Anales, señalando que Poncio Pilato ordenó su ejecución y describiendo la persecución de los cristianos durante el reinado de Nerón. En el Paso de Peregrinus, una carta del siglo II, Luciano escribió: los cristianos, ya sabes, siguen adorando a un hombre hasta hoy, la distinguida figura que introdujo sus ritos novedosos y fue crucificado por ello. El Talmud también menciona la ejecución de Yeshu, probablemente el nombre que los textos rabínicos dan a Jesús, aunque señalando que fue por ahorcamiento. Jesús es venerado en el Islam como Isa, un profeta anterior a Mahoma. Fue crucificado en el año 30 o 33. Por extraño que parezca, ningún texto, ni los evangelios ni los escritos de los primeros historiadores de la Era Común, menciona el año del nacimiento de Jesús, y tampoco el de su muerte. Así, la cronología de Jesús ha sido reconstruida principalmente por información indirecta de la Biblia y datos históricos, y la mayoría de las versiones indican que murió entre los años 30 y 33 de la Era Común o después de Cristo. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuánto duró el ministerio de Cristo, aunque el evangelista Juan menciona 3 celebraciones de la Pascua judía, por lo que habría durado al menos 3 años. Considerando las referencias de Lucas y Juan, Jesús habría sido crucificado a los 33 años, en el año 33, asumiendo el parteaguas histórico, antes y después de Cristo. El asunto se complica porque el parteaguas histórico no se corresponde con el nacimiento de Jesús. La mayoría de los historiadores creen que Jesús nació en algún momento entre los años 6 y 4 a.C., debido a que Herodes el Grande, personaje ligado a su vida según los evangelios, murió este último año. Así, Jesús tenía unos 5 años cuando comenzó la época después de Cristo, y cuando fue crucificado habría tenido 35 o 38 años, según haya muerto en el año 30 o el 33 de la Era Común. El misterio del eclipse de crucifixión. El eclipse de crucifixión, también conocido como la oscuridad y las tinieblas de la crucifixión, es un episodio narrado en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, en el que el cielo se oscureció repentinamente por unas 3 horas durante la ejecución de Jesús. La primera referencia bíblica al eclipse se encuentra en el Evangelio de Marcos. El primer evangelista, quien escribió alrededor del año 70 de la Era Común, señala que la oscuridad se extendió desde la hora sexta hasta la hora novena, aproximadamente entre el mediodía y las 3 de la tarde. Agrega que inmediatamente después de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La narración de Mateo es muy parecida a la de Marcos, y añade que también se produjo un terremoto. En una línea similar a la de Marcos, Lucas 23, 44, 45 dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Juan no menciona ni la oscuridad, ni el rasgado del velo. Los historiadores antiguos hablan del eclipse de la crucifixión. Fuera del Nuevo Testamento, los estudiosos modernos no han encontrado referencias contemporáneas a la oscuridad de la crucifixión. Algunos eruditos prefieren explicaciones naturales como la posibilidad de que se haya desatado una tormenta de arena en medio de una gran emotividad entre los seguidores de Jesús presentes, que les hizo magnificar el hecho. En el año 29 de la Era Común ocurrió un eclipse de sol, visible desde Palestina, pero estos eventos astronómicos suelen durar solo unos pocos minutos, al menos en su fase más intensa. Otros ven el relato como una licencia literaria para transmitir una sensación de poder en torno a Jesús o el disgusto de Dios con el pueblo judío. El erudito del siglo III, Orígenes de Alejandría, descartó el eclipse y sugirió una pesada nubosidad. Tertuliano, padre de la Iglesia, también mencionó el eclipse, afirmando que debía investigarse en los archivos romanos. ¿Realmente hubo un terremoto cuando Jesús murió? El de Mateo es el único evangelio canónico que refiere a un temblor de tierra durante la crucifixión de Jesús. Mateo 27 dice: Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron:
Verdaderamente, este era hijo de Dios. Un equipo geológico que realizó investigaciones en depósitos de sedimentos en el oasis israelí de Ein Gedi estableció que en la región se produjo un fuerte terremoto en el año 31 a.C. y otro menor entre los años 26 y 36 de la Era Común. El segundo es el que calza con la época de la crucifixión de Jesús, pero el rango de tiempo y su poca intensidad tienden a descartarlo como el evento señalado por Mateo. Los defensores de la versión de Mateo señalan que el terremoto no fue lo suficientemente intenso como para ser un hecho noticioso, pero sí lo bastante para aterrorizar a los presentes en la colina del Gólgota. El Titulus Crucis, localizado en la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, es auténtico. Según testimonios literarios, Titulus Crucis, o título de la cruz, es el nombre que recibía un trozo de madera que se colocaba sobre la cabeza o debajo de los pies de los crucificados en el Imperio Romano, en el que se grababa el delito que había motivado la ejecución. En el caso de Jesús, los evangelistas canónicos coinciden en que su cruz tenía un titulus crucis en hebreo, latín y griego, hecho por orden del prefecto romano Poncio Pilato, aunque difieren en su texto. En las representaciones de la crucifixión se hizo tradición ponerle INRI a la cruz como titulus crucis, acrónimo de la frase en latín Jesus Nazarenus Rex Indareum, o Jesús Nazareno Rey de los Judíos, escrita con sentido despectivo. Esta inscripción fue mencionada por primera vez en el siglo VI por el peregrino Antonio. En la Basílica Romana de la Santa Cruz de Jerusalén, un antiguo palacio de Helena de Constantinopla, se conserva un titulus crucis fechado en la Edad Media por radiocarbono. ¿Dónde se encuentra exactamente el Gólgota? El Gólgota o Calvario fue el sitio de Jerusalén, fuera de sus murallas, en el que según los 4 evangelistas canónicos, Jesús murió crucificado. La ubicación exacta del Gólgota ha sido tradicionalmente asociada con un lugar ahora enclavado en una de las capillas al sur de la iglesia multiconfesional del Santo Sepulcro. Según se afirma, el Calvario fue reconocido en el siglo IV por Helena de Constantinopla, madre de Constantino el Grande y futura Santa Helena, que visitó Tierra Santa por encargo de su hijo. En el siglo XIX, eruditos protestantes sugirieron otra ubicación, cerca de la tumba del jardín en la colina Skull, a unos 500 metros del norte del sitio venerado por tradición. Más recientemente, la historiadora neozelandesa John Taylor propuso otra ubicación, a unos 175 metros de la tradicional. Gólgota significa lugar de la calavera, y varios padres de la iglesia propusieron interpretaciones sobre el origen del nombre. Jerónimo creía que era un lugar destinado a ejecuciones por decapitación. Orígenes lo relacionó con leyendas sobre el cráneo de Adán, y Pseudo-Tertuliano lo describió como un sitio parecido a una cabeza. ¿Fue Jesús clavado o atado a la cruz? En la crucifixión utilizada como pena capital por los romanos y otros pueblos de la antigüedad, el condenado era clavado o atado en una cruz de madera, viga o estaca, hasta morir, por lo que la muerte podía llegarle rápidamente, en cuestión de minutos, o ver alargado el suplicio durante días. Los evangelistas dicen que Jesús llevó su cruz, pero ninguno menciona que fuera clavado a ella. Sin embargo, el Evangelio de Juan señala que cuando Jesús resucitó, pudo ser reconocido por las marcas dejadas en su cuerpo, por los clavos y por la herida en el costado. Este texto fue el origen de la creencia de que Jesús no fue amarrado sino clavado en la cruz, convirtiendo a los clavos de Cristo en una de las reliquias más importantes del cristianismo. Ningún cristiano duda de que Jesús llevó su cruz completa, ayudado por Simón, el cirineo. Pero fuentes literarias indican que, debido a que en muchas áreas del cercano oriente la madera era escasa y costosa, el condenado a menudo solo trasladaba la sección transversal del instrumento de ejecución, mientras que las barras verticales se conservaban en los lugares de crucifixión para ser utilizadas repetidamente. ¿Quién fue Jehohanan? Jehohanan fue un judío ejecutado por crucifixión en algún momento del primer siglo de la Era Común, cuyos restos fueron encontrados accidentalmente en 1968 por unos contratistas de obras, en una tumba judía en el barrio jerosolimitano de Hibde Hab-Miktar. El osario de piedra tenía la inscripción hebrea de Jehohanan, hijo de Jackol, y en sus primeras conclusiones, la Universidad Hebrea de Jerusalén informó que el ejecutado había sido crucificado con los brazos extendidos y los antebrazos clavados, posiblemente en una cruz de 2 vigas. Sin embargo, estas conclusiones fueron revisadas en 1985 por especialistas de la misma universidad, que indicaron que el primer diagnóstico había sido erróneo. Según la nueva evaluación, Jehohanan fue crucificado en una viga horizontal, fijada a barras verticales, con los brazos atados. Las fuentes literarias del periodo romano contienen numerosas descripciones de crucifixiones, pero pocos detalles exactos sobre cómo se fijaban los condenados a la cruz. En el caso de Jehohanan, la evidencia física directa se limita a un hueso del talón, perforado por un clavo de hierro de 11,5 centímetros de longitud, con restos de madera en ambos extremos, lo que indica que la víctima fue clavada en los pies.
Todo lo que sabemos arqueológicamente sobre la crucifixión romana proviene de un solo individuo, Yehohanan. La primera investigación de la Universidad Hebrea sobre los restos de Yehohanan fue realizada en 1970 por Nico Haas, jefe del Departamento de Anatomía de la institución, quien en un artículo titulado Observaciones antropológicas sobre los restos esqueléticos de Hib ad-ha-Miktar escribió: los pies estaban unidos casi paralelos, ambos atravesados por el mismo clavo en los talones. Las rodillas estaban dobladas, la derecha se superponía a la izquierda, el tronco estaba retorcido, las extremidades superiores estaban estiradas, cada una clavada por un clavo en el antebrazo. En la revisión de 1985, Joseph Sias y Eliezer Sekeles señalaron que la ausencia de señales traumáticas en el antebrazo y los huesos metacarpianos de la mano parecían indicar que los brazos de la víctima estaban amarrados en vez de clavados a la cruz. En todo caso, los restos de Yehohanan encontrados en un osario en Jerusalén constituyen la única evidencia arqueológica directa de una crucifixión en la antigüedad, aportando información sobre cómo pudo haber muerto Jesús. La muerte no era por los clavos, sino por asfixia lenta. Existe abundante evidencia literaria y artística sobre el uso de cuerdas en lugar de clavos para asegurar a los condenados a la cruz. En Egipto, donde algunas fuentes señalan que se originó la crucifixión, la víctima no era clavada, sino atada. Atar al condenado a la cruz aseguraba su muerte, aunque más lenta, sin necesidad de proceder a la aún más horrenda y complicada tarea de clavarlo por manos y pies. Así, la muerte por crucifixión se derivaba de la forma en que el condenado era colgado del instrumento de ejecución, y no de las lesiones traumáticas causadas por clavar. El colgamiento de la cruz ocasionaba un lento y doloroso proceso de asfixia, en el que los dos conjuntos musculares usados para respirar, el diafragma y los músculos intercostales, iban debilitándose progresivamente. Al cabo de cierto tiempo, el crucificado moría debido a la imposibilidad de continuar respirando correctamente. Sias y Sekeles propusieron que una viga horizontal fue fijada a barras verticales, con los brazos de Yehohanan atados, lo que condujo a una probable muerte por asfixia. ¿El juicio a Jesús fue legal bajo la ley romana? Se ha señalado que el juicio de Jesús es el ejemplo típico de seguir la ley de forma negativa. Se sostiene que los líderes religiosos siguieron la letra de la ley, pero no su espíritu, aunque hayan procedido técnicamente de la forma prevista. Tradicionalmente, los cristianos han argumentado que el juicio a Jesús fue un acto ilegal por parte del Sanedrín, la autoridad religiosa judía en funciones. Resulta evidente que Jesús no podía ser sometido a un juicio justo si éste era conducido por el Sanedrín, el órgano al que antagonizaba y que administraba la ley judía. Por su propia naturaleza, el Sanedrín estaba imposibilitado para emitir un veredicto justo, mucho más al observar que el sumo sacerdote Caifás actuó a la vez como parte acusadora y como juez supremo, una aberración según los estándares judiciales modernos. Según el Evangelio de Juan, Caifás incluso declaró: conviene que muera uno solo por el pueblo, y no que perezca la nación entera. Otros elementos mencionados para destacar la ilegalidad e injusticia del juicio a Jesús han sido su condena solo por una declaración, afirmar que era el Mesías, y la promoción de testigos falsos. ¿Qué fue el docetismo que negaba la crucifixión? El docetismo fue una doctrina surgida a comienzos del cristianismo que negaba la existencia histórica y corporal de Jesús, y sobre todo su forma humana, presentándolo como un fantasma. Los docentistas creían que Jesús solo parecía una persona y que su forma humana era una ilusión. Se dice que la idea surgió a raíz de discusiones teológicas sobre el significado de la frase inicial de Juan en su Evangelio. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo introduce a Jesús como el Verbo, afirmando su propia divinidad y su relación íntima con Dios. La palabra docetismo proviene de un término griego traducido como aparición o fantasma. El planteamiento tuvo dos vertientes. La primera y más importante afirmaba que Jesús era tan divino que no podía haber sido humano, siendo asociado con un fantasma. La segunda postulaba que Jesús en principio era un hombre de carne y hueso, pero una entidad separada entró en él durante el bautismo, capacitándolo para hacer milagros y abandonándolo tras su muerte. El docetismo entró en declive tras ser rechazado categóricamente en el Concilio de Nicea del año 325. ¿Por qué para el Islam Jesús no fue crucificado? Según el Islam tradicional, el profeta Isa, nombre que recibe Jesús, no fue crucificado sino que ascendió corporalmente a los cielos estando vivo, lo que lo protegió de la muerte, pero impidió su ministerio que resultó en su consideración como el Hijo de Dios por los cristianos. De acuerdo con esta creencia, Alá hizo que otra persona fuera crucificada en lugar de Jesús, quien, estando vivo en los cielos, volverá a la tierra antes del juicio final, como una de las señales del fin de los tiempos. Los musulmanes ahmadíes postulan que Jesús sobrevivió a la crucifixión y continuó predicando en la India hasta su muerte natural.
Los Ahmadíes son una escisión del Islam sunita que se produjo en el siglo XIX en la India británica. Según estimaciones, esta comunidad está formada actualmente por entre 10 y 20 millones de personas, especialmente en África, Pakistán e India. Sin embargo, la creencia de que Jesús solo parecía estar crucificado y que en realidad no murió es anterior al Islam y se encuentra en varios textos cristianos apócrifos y en evangelios gnósticos. Santa Elena encontró las reliquias de la crucifixión en Jerusalén entre los años 326 y 328. Elena de Constantinopla, madre del emperador romano Constantino el Grande, realizó entre 326 y 328 un viaje a Tierra Santa, tras el cual afirmó haber identificado los principales lugares relacionados con la existencia de Jesús y llevó a Roma numerosas reliquias, incluyendo la cruz. Según versiones cristianas, la cruz de Cristo fue dividida en 3 partes para su conservación en Jerusalén, Roma y Constantinopla, fragmentadas después en trozos más pequeños para su distribución por toda la cristiandad. Según la tradición cristiana, Elena consiguió identificar el lugar de la crucifixión de Jesús, pero se encontró con 3 cruces, sin saber cuál había sido la de Cristo. Entonces dispuso que las 3 cruces fueran tocadas por una mujer enferma, que sanó cuando hizo contacto con el instrumento de ejecución de Jesús. Entre los santuarios que afirman tener fragmentos de la cruz se encuentran Notre Dame de París, la Catedral de Pisa y Santa María del Fiore de Florencia. Los santos clavos de Jesucristo. Los santos clavos son clavos de hierro venerados en diferentes templos católicos y ortodoxos como los utilizados para crucificar a Jesús. Los ejecutados en la cruz durante el Imperio Romano eran amarrados o clavados con 3 o 4 clavos, por lo que solo un máximo de 4 podrían ser auténticos en el caso de Jesús. La Enciclopedia Católica pone en duda la autenticidad de los supuestos clavos de Cristo, albergados en diferentes santuarios, señalando: se puede confiar muy poco en la autenticidad de los 30 o más clavos sagrados que aún se veneran, o que se han venerado hasta tiempos recientes, en tesoros como el de Santa Croce en Roma, o los de Venecia, Aquisgrán, el Escorial, Nuremberg, Praga, etc. La enciclopedia no atribuye la falsedad de los clavos a intentos deliberados de fraude, afirmando: probablemente la mayoría comenzó por presentarse como facsímiles, que habían tocado o contenían limaduras de algún otro clavo, cuya afirmación era más antigua, añadiendo que de esta manera resultaba relativamente fácil que imitaciones alcanzaran la reputación de objetos auténticos. ¿Qué es el lignum crucis y dónde se encuentra actualmente? El lignum crucis, frase latina que significa literalmente madera de la cruz, es una reliquia cristiana relacionada con la Veracruz, usada por los romanos para crucificar a Jesús. Tras su viaje a Tierra Santa en el año 326, Elena de Constantinopla hizo demoler el templo de Venus, que se encontraba en la colina del Gólgota, en Jerusalén, y ordenó excavaciones que, según se afirma, resultaron en el hallazgo de la Veracruz. Se dice que con el tiempo, la reliquia quedó dividida en 3 partes para su conservación en Jerusalén, Roma y Constantinopla. Actualmente, el monasterio español de Liébana, en Cantabria, afirma tener en custodia el fragmento más grande de la Veracruz. La tradición monástica relaciona el trozo de cruz con el origen del monasterio en el siglo VI, pero lo más probable es que llegara cuando los restos de San Toribio de Astorga fueron trasladados al lugar, cerca del siglo VIII. Otras supuestas reliquias de la cruz de Cristo se encuentran en Italia, Francia, Bélgica, Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia. ¿Qué es la corona de espinas y por qué se dice que estuvo en Jerusalén? Según los evangelistas Marcos, Mateo y Juan, una corona tejida de espinas fue puesta en la cabeza de Jesús durante el Vía Crucis, como símbolo de burla por su pretendida autoridad de rey, aunque él mismo aclaró, de acuerdo con los evangelios, que su reino no era de este mundo. Los 3 evangelios canónicos que mencionan la corona de espinas no aclaran cuál fue su destino después de la crucifixión. La mención más antigua de la corona como objeto de veneración fue hecha en el año 409 por el escritor, senador y cónsul romano Paulino de Nola, quien señaló que era adorada en Jerusalén. De Nola escribió: podemos contemplar la corona espinosa, que solo fue puesta sobre la cabeza de nuestro Redentor, para que todas las espinas del mundo se reunieran y rompieran. Según afirmó en el siglo VI el peregrino anónimo de Piacenza, la corona de espinas se conservaba en la Basílica del Monte Sión, al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, justo fuera de las murallas. La corona de espinas estuvo en Constantinopla y luego en Francia, donde se encuentra actualmente. Según el historiador François de Mely, la corona de espinas fue trasladada por partes de Jerusalén a Constantinopla, traslado que se completó en el año 1063. En todo caso, se afirma que el emperador bizantino del siglo VI, Justiniano I, regaló una espina de la corona a Germain, obispo de París, quien la conservó durante largo tiempo en la iglesia parisina de Saint-Germain-des-Prés.
A finales del siglo VIII o principios del IX, la emperatriz bizantina Irene envió a Carlomagno varias espinas de la corona, que el fundador del Imperio Carolingio y gran difundidor del cristianismo en Europa conservó en Aquisgrán, su capital imperial. Se afirma que 8 de estas espinas estuvieron presentes en la consagración de la Basílica de Aquisgrán, y varias de ellas fueron entregadas después a diferentes monarcas e iglesias cristianas. En 1238, el emperador latino de Constantinopla, Balduino II, urgido de conseguir respaldo para su tambaleante imperio, ofreció la corona, ya mermada de espinas, a Luis IX de Francia. Desde entonces, la supuesta reliquia ha estado en Francia, encontrándose en la Catedral de Notre Dame de París desde comienzos del siglo XIX. La corona de espinas venerada en Notre Dame fue salvada del incendio que destruyó parte de la catedral en 2019. ¿Qué es la Santa Esponja y dónde se encuentra actualmente? Según los evangelios de Marcos, Mateo y Juan, durante la crucifixión, los soldados romanos que custodiaban la ejecución le ofrecieron a Jesús una esponja humedecida en vinagre para calmar la sed. Se dice que probablemente el líquido era posca, una bebida romana antigua elaborada mezclando agua con vinagre de vino, popular entre los soldados y las clases bajas. De esta forma, la Santa Esponja pasó a convertirse en una de las reliquias asociadas a Jesús. Un objeto que se afirmaba era la Santa Esponja era venerado en la Basílica Constantiniana de Jerusalén, siendo mencionado por el patriarca Sofronio de Jerusalén hacia el año 600. Una esponja que se conservaba en Constantinopla fue comprada por Luis IX de Francia como una de las reliquias para la Santa Capilla de París. Estas reliquias se dispersaron durante la Revolución Francesa, aunque varias fueron reunidas después de la Catedral de Notre Dame. El Santo Sudario de Oviedo. El Santo Sudario de Oviedo, también llamado Pañolón de Oviedo, es una reliquia católica venerada como prenda funeraria de Jesús en la Catedral de San Salvador de Oviedo, Asturias, España. El pañuelo rectangular de lino, de 88,5 por 52,6 centímetros, es asociado con Juan 20:6-7, cuando dice: «Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte». La palabra latina sudarium significa literalmente trapo de sudor, y en la antigua Roma se refería a un pañuelo para limpiarse la cara. La primera referencia de un sudario venerado como reliquia cristiana proviene de un peregrino anónimo, hacia el año 570. Según este, se encontraba en una pequeña caverna en una de las orillas del río Jordán. Hacia el año 680, el obispo Franco Arculfo afirmó haberlo visto en Jerusalén. La primera mención documental específica del sudario de Oviedo data del 14 de marzo de 1075 y describe la apertura solemne del Arca Santa, contentiva de 30 reliquias, entre ellas el pañuelo asociado con Jesús. Estos objetos sagrados habían sido guardados en el siglo VIII en Toledo en un arca para protegerlos del avance islámico. El sudario de Turín. Otro sudario que ha sido relacionado con Jesús es el de Turín, venerado como la sábana en la que fue envuelto el cuerpo de Cristo tras el descendimiento. Esta pieza de lino de 4,4 por 1,1 metros presenta una tenue imagen de frente y espalda de un hombre desnudo y se conserva en la capilla del Santo Sudario, adyacente a la Catedral Italiana de Turín. La imagen grabada en la sábana puede apreciarse más claramente al tratarla como un negativo fotográfico, efecto que fue descubierto en 1898 por el fotógrafo Secondo Pia, quien hizo las primeras fotos de la pieza. Según la creencia cristiana, la imagen de Jesús se grabó milagrosamente en la sábana. La historia documentada del sudario se remonta a mediados del siglo XIV en Francia, y la pieza fue denunciada como falsa en 1389 por Pierre de Arcis, obispo de Troyes. En 1453 fue adquirida por la Casa de Saboya y trasladada en 1578 a su nueva capital de Turín, donde permanece desde entonces. En 1988, el sudario fue fechado entre los años 1260 y 1390 por 3 laboratorios independientes, mediante radiocarbono. Especialistas cristianos cuestionaron estas dataciones, señalando la falta de idoneidad de las muestras, supuestamente contaminadas por siglos de reparaciones de la sábana. ¿Qué es la lanza de Longino y dónde se encuentra actualmente? Según el Evangelio de Juan, mientras estaba en la cruz, Jesús fue atravesado en un costado por una lanza por un soldado romano. Aunque Juan no identifica al soldado, otros textos cristianos antiguos lo identificaron como un centurión llamado Longino, venerado como San Longino, tras su conversión al cristianismo según la tradición. El arma, conocida como la Santa Lanza y la Lanza de Longino, se convirtió en una reliquia, y en el siglo VI empezaron a aparecer en Jerusalén ejemplares sobre los que se decía que eran el arma que había atravesado a Jesús. Se conservan al menos 4 distintas piezas en Roma, Viena, Armenia y Antioquía,
sobre las que se dice que son parcial o totalmente la Santa Lanza, siendo la más famosa la de la capital de Austria, adornada con bandas de oro y plata. Encontraron un antiguo jardín en el lugar donde enterraron a Jesús. Recientemente se informó que arqueólogos que adelantan unas excavaciones en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén habían identificado la presencia de un antiguo jardín cerca del lugar de crucifixión y enterramiento de Jesús. Este hallazgo confirmaría el relato de Juan 19:41, que dice: "Y en el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín una tumba nueva en la que aún no había sido colocado nadie". Los arqueólogos encontraron restos de vides y olivos de 2000 años de antigüedad. Los hallazgos arqueobotánicos nos han resultado especialmente interesantes, a la luz de lo que se menciona en el Evangelio de Juan, dijo Francesca Romana Stasola, directora del equipo investigador de la Universidad Sapienza de Roma. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan la verdad de lo que pasó con la crucifixión de Jesús. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.